Bienvenidos y bienvenidas mis jinetes al canal del Baúl de la Jinete. Hoy os voy a contar la historia de los 12 dioses olímpicos. Antes de ponerme con los detalles, voy a contaros cómo consiguieron tanta importancia y, lo más importante, a quienes derrocaron para convertirse en los más venerados de entre los dioses. Cronos era el mandamás de los titanes, ¿ok? Y vivía asustado, pues le habían contado una leyenda de que un hijo suyo crecería y se haría con su trono. Así que, como cualquier persona normal en su posición, se comía a todos los hijos que tenía con Rea. Esta decidió entonces salvar a Zeus, quien se crió alejado y con el objetivo de volver y salvar a sus hermanos. Cuando lo enfrentó, los salvó y también enfrentó a todos los titanes en una guerra divina que se llamó la Titanomaquia. Esta batalla puso punto y final con una destrucción que sacudió la tierra del reinado de los titanes y abrió las puertas para una nueva era de los dioses olímpicos. Comienza una era en la que los mortales le rendirían culto y verían su poder en su máximo esplendor. Fue después de la guerra que emergieron los demás dioses que residían en el monte Olimpo, representando su ámbito con valor. Existen 12 dioses olímpicos. Veámoslos. Zeus, el dios de los dioses, muy conocido por todos los mortales, acompaña a sus hermanos e hijos en el monte Olimpo. Considerado el dios de la tierra y del cielo, representado con el rayo y diversos animales y seres vivos en los que se convertía en sus mitos. Es el más poderoso del Olimpo y su humor podía cambiar el clima. Los cíclopes durante la Titanomaquia concedieron al futuro dios de los dioses su arma más destructiva, el rayo. Se le considera un dios impulsivo pero muy sabio y se repartió el mundo con sus hermanos Poseidón y Hades. Solemos representarlo con un cetro y un rayito en las manos, además de algunas veces con un águila. También tiene un gran árbol genealógico, engendró a muchos hijos y también se lió con algunos de ellos. Poseidón es el dios del mar y de la mitología griega. Se le considera el más fuerte después de Zeus. El tridente le hace de arma y símbolo. No te convenía enfadarle, pues agitaba los mares a placer. También podía crear terremotos en tierra firme. No solo domina los mares, sino que es el dios de los caballos, pues se dice que los creó con espuma de mar. Así que los sacrificios a este dios solían ser equinos. Si los aventureros o marineros tenían su favor, confiaban en tener un viaje seguro y sin dificultades. Un dato curioso es que se cuenta que la ciudad de Atenas, antes llamada Ática, se la disputaba con Atenea. Ambos realizaron un acto por la gente del lugar, pero los habitantes decidieron que el de la diosa de la sabiduría era el mejor. Por ello bautizaron la región con su nombre. Hestia es la hermana mayor de los hijos de Cronos y Rea. Vamos, de Zeus, Hades, Hera, Deméter y Poseidón. Es irónico, pues fue la última en salir del cuerpo de su padre cuando los vomitó. La llaman la más joven, pero también la más mayor. Se la considera una diosa virgen y era diosa del hogar y de las hogueras en el mismo, del fuego en definitiva. Defiende la castidad, junto con Atenea y Artemisa, incluso cuando Apolo y Poseidón le expresaron su admiración por ella. Harta de estos y de otros pretendientes, obligó a Zeus a concederle un favor especial en cuanto a esto. Fiel defensora de la justicia, es conocida por salvar de la muerte a Rea Silvia, madre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, aunque eso ya es otra historia. Deméter es la diosa de la tierra y de la cosecha. Cuenta su mito más leído, el rapto de su hija Perséfone, que Zeus ofreció a la niña como esposa de Hades. Deméter, desolada y sin poder encontrarla, decidió retirarse del mundo agro, dejando tierra muerta e infértil. Todos los dioses la necesitaban, además de los humanos. Durante ese tiempo se dice que crió a los hijos de un rey. Hades finalmente libera a su hija, pero al comer las semillas de la granada que se le entregó, se ve atada la mitad del año al inframundo y a Hades. Esta es la causa de que no crezcan las cosechas en la época invernal. Con sus enseñanzas, el hijo del rey que crió nos enseñó a los humanos la agricultura. Luego tenemos a Ares, no Hades. Hades es el dios de los infiernos, como todos sabemos, vive en el inframundo y domina sobre los muertos. Y por eso mismo, porque no habita en el monte Olimpo, hay muchas lecturas donde no se le considera un dios olímpico. Y en este vídeo tampoco lo haremos. Ares
el dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera, de la que ya hablaremos después. Ni su padre ni los demás dioses lo apreciaban, por ello se convirtió en un guerrero serio y desalentado. Es famoso también por robarle la novia de Hefesto, la esposa, y tener varios hijos con ella, entre ellos Eros. Fue el primer acusado en un juicio de asesinato. Se dio en el monte Areópago. La acusación: Alirrotio, el hijo de Poseidón, intentó violar a su hija Alcipe. Él se enfureció y acabó con él. ¿Era verdad? Por supuesto, nadie se metía con su hija, pero también es verdad que quedó absuelto. Hera es la diosa del matrimonio, pero también defensora de la familia, las madres y los hijos. Se casa con su hermano Zeus, pues este la engaña. Sin embargo, termina siendo celosa con las y los incesantes amantes de su esposo. Además, Hefesto, al ser rechazado por ella, se vengó regalándole un trono del cual no se pudiera levantar. A cambio de sacarla del mismo, se le sería devuelta su posición en el Olimpo y se casaría con Afrodita. Otro personaje que ella rechazaba fue el famoso héroe Hércules. Se cuenta que una vez Zeus la engañó y consiguió que lo amamantara. Al darse cuenta de lo que sucedía, la diosa apartó rápidamente al bebé y el último chorro de leche producido creó la Vía Láctea que todos conocemos. La diosa del amor y la belleza, Afrodita, según Homero, hija de Zeus y Dione, y según Hesíodo, una lectura más imaginativa sin duda, la representa como una diosa nacida a partir de la espuma después de que Cromos le cortara las partes bajas a Urano y cayeran al mar. Ya hemos hablado de ella en este vídeo, pero ninguna como esta. Eris, la diosa de la discordia, durante la boda de Peleo y Tetis, ofrece una manzana dorada a la más bella de las diosas. Esto Afrodita no se lo podía perder, sin duda. París de Troya debía decidir si Atenea, Hera o Afrodita era la que debía poseerla y ostentar tal título. Cada diosa le ofrecía las riquezas que podía brindarle. Hera, capital. Atenea, enseñarlo a luchar y convertirlo en un estratega sin igual. Finalmente se decantó por Afrodita, que le ofrecía a Helena, una mujer hermosa, como esposa. Artemisa, entrenada con animales y la mejor en la caza. Una diosa cruel, si no le caías bien, con una sola flecha te podía infligir una maldición. Se podía transformar en cierva, convirtiendo eso en su símbolo. Defensora de la castidad, obligaba a hacer el voto correspondiente a las cazadoras que aspiraban a pertenecer a su corte. Un mito famoso relacionado con esta diosa es el de Calisto. Calisto era una amiga de Artemisa, y la historia cuenta que una noche despejada Calisto estaba por el bosque descansando, hasta que llegó Zeus disfrazado de Artemisa. Está claro lo que pasó allí, ¿no? Bueno, entonces cuando la verdadera Artemisa se enteró de que su amiga había perdido la virginidad, la expulsó de su séquito. Por si fuera poco, Hera, furiosa por el engaño de su marido, la convirtió en una osa. Solo fue tiempo después, cuando Arcas, su hijo, ya estaba crecidito, que se la encontró en el mismo bosque. En ese momento, Zeus bajó del cielo para explicarle todo lo sucedido al chico y, para evitar que su esposa hiciera algo más, decidió enviarlos a los dos al cielo, donde Hera no podría hacerles daño. Desde ese momento se llamaron la Osa Mayor y la Osa Menor. Hermano gemelo de Artemisa, Apolo. Es el dios de las artes, de la arquería, de la belleza, de la armonía, de la poesía y las profecías. Vale, de muchas cosas, en realidad. Es relacionado con la luz, la verdad y los rebaños, pero también los pastores. Un mito que disfruto personalmente es el que protagonizó Apolo con su hermana. Eran famosos por proteger a su madre desde que eran unos chavales. Acababan con todo el que insultara a Leto. Y este mito cuenta así. Níobe, la que gobernaba Tebas junto con su marido, se burló de la Titánide. Y eso, como esperáis, no termina muy bien. Digamos que los 14 hijos que tuvo no quedó ninguno vivo. Se le representa con la Arira, la serpiente pitón que venció en el oráculo de Delfos, el laurel, el arco y la flecha. El sol también es un símbolo característico de este dios. La diosa de la sabiduría, o bien Atenea. Al igual que su padre, Zeus temió ser derrocado por su siguiente hija, así que devoró a su esposa Metis. Se cuenta que la diosa nació de la cabeza de su padre Zeus. Curiosidad,
Como es una de las diosas que apoyan la castidad, la llamaban Partenos, que significa la Virgen. ¿A qué te suena de algo? Pues claro que sí, el Partenón. Este fue erigido en su honor. Además, del olivo, árbol con el que venció a Poseidón en Atenas, se la considera relacionada pues, con el búho, el telar y otros símbolos. Fue adoptada de cría por Tritón, un hijo de Poseidón, y su hija Palas. Se hicieron muy amigas y aún mejor rivales. Fue instruida en el arte de la guerra y se convirtió en la mejor en eso. Tiene un aura de sabiduría y de experiencia militar y porta una lanza y un escudo en muchas de sus representaciones. Y llegamos a mi dios favorito en las canciones de Pascu y Rodri, Hermes. El tío le da todo. Es el ágil mensajero de los dioses, pero también el dios de los ladrones, de los comerciantes, de la fertilidad, de la música y muchas otras cosas más. Hijo de Zeus y de Maia, suele ayudar a los héroes griegos en sus gestas y se cuenta que creó el alfabeto griego viejuno. Entre sus símbolos, los zapatos alados es un must. Suele llevar también un sombrero a lo Luffy y un bastón también con alas. Se dice que lo usaba para dormir a los muertos y llevarlos alados. Representa el conocimiento, específicamente el humano. Uno de sus mitos de sus aventuras cuenta que cuando era niño, cuando era un bebé, echó a correr por el campo y llegó a la pradera donde Apolo, su hermano, cuidaba el rebaño. Hermes robó los bueyes y los escondió en una cueva. También se deshizo de una tortuga para crear con su caparazón y las tiras de las tripas de un buey una lira. Al día siguiente, Zeus le obligó a devolverlo todo, pero a Apolo le encantó la lira rudimentaria y se la cambió por todo el rebaño. Además, el dios de las artes le regaló el caduceo, que es una palabra engorrosa para decir vara rodeada por dos serpientes y dos alas en el extremo, que representa a este dios. Y por último, el dios que tuvo de vuelta su derecho para pertenecer al Olimpo, Hefesto, el dios de la metalurgia, la herrería y la parte del fuego que se relaciona con estas prácticas. Patrón, por lo tanto, de cualquier tipo de artesano. Hijo de Zeus y de Hera, aunque a ella no le gustaba mucho por su aspecto. A ver, que el niño es feo, vale, pero tampoco lo tienes que echar del Olimpo. Bueno, vale. Su origen tiene varias interpretaciones, pero esta es la que me ha parecido más simple. Nació por partenogénesis en venganza porque estaba celosa de que Zeus hubiese tenido una hija sin ella, Atenea. Modo de reproducción de algunos animales y plantas que consiste en la formación de un nuevo ser por división reiterada de células sexuales femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos. Vamos, que lo parió sin haber hecho trastos por detrás. Luego de esto, Hera decidió enviarlo cielo abajo, a la tierra, de un empujoncito. Tardó 9 días y 9 noches en llegar a tierra firme. Y eso añadió la cojera a sus imperfecciones. Extremadamente hábil con la forja, Hefesto es el que reparaba las armas de tanto dioses como héroes en el monte Etna, lleno de volcanes y metales incrustados, donde trabajaba acompañado de sus ayudantes. Como último dato, Hestia, cuando Dioniso se une a los dioses olímpicos, le deja su lugar y ahora puede entregarse por completo a lo que le gusta, el cuidado del fuego sagrado del monte. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedaros con curiosidad hasta el final. Acabas de ver una historia dentro de El Baúl de la Jinete. Hasta la próxima gesta.